Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a sus puertas, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del Señor. Hola Magdalitas, no quiero iniciar esta reflexión sin mencionar la falta tan grande que creo que nos hace a todos, o al menos a la mayoría, los abrazos, las sonrisas, las bromas, el compartir en comunidad de manera tan amorosa, tan genuina, con las cosas buenas y las cosas malas que eso a veces conlleva, pero creo que siempre nos hace falta pues compartir, y este momento espero yo que sea también un momento en el que al menos de manera virtual pues podamos hacer comunidad, que podamos estar aquí conectados, ¿verdad? Y haciendo comunidad de manera habitual y sentirnos siempre en esa unión, en esa calor de comunidad, ¿verdad? Ahorita, como nuestro servicio ha sido únicamente virtual por diversas situaciones en la comunidad, aquí en la descripción, ¿verdad? Y en el video sale la cajita de las lecturas, así que espero que las hayan leído. Si no, pueden hacer una pausa en el video, ¿verdad? Para leerlas y tener un poquito más de contexto, aunque yo voy a tratar de dárselos también en la reflexión, ¿verdad? Pero para quienes siguen nuestras redes sociales, están suscritos al canal de YouTube, le han dado activar a la campanita de notificación, pues espero que previo a este estreno al menos hayan revisado la descripción. Hoy en la descripción aparecen cuáles son las lecturas, para que previo a escuchar esta reflexión pues sepamos de qué vamos a hablar. Y es que creo que absolutamente todas las lecturas de este domingo son lecturas muy poderosas, de las que podemos sacar mucho aprendizaje, y pues he puesto mi mejor esfuerzo para compartirles lo que me han hecho reflexionar estas lecturas, y que espero que así como me han hecho un llamado a mí a la reflexión que les voy a compartir, pues también a ustedes se las haga. Y lo más difícil de este ejercicio, como siempre les digo, es a veces para mí en lo personal es tratar de darle un giro diferente, una manera de ver las cosas diferentes, porque estuve muchos años en la iglesia, aunque también ya haciendo la cuenta también llevo bastante tiempo en este caminar de la comunidad, y trato de ponerle esa nueva perspectiva. Lo que he aprendido en estos últimos 11 años de mi vida son lo que trato de aplicar a las reflexiones que hago de ahora en adelante. Y bueno, para entrar en materia y no aburrirles tanto con la introducción, la primera lectura del libro del Éxodo, ¿verdad? Espero que la hayan leído, ¿verdad? Nos relata la historia de cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ¿verdad? Y al parecer sus provisiones ya se han acabado y se comienzan a quejar con Moisés y Aarón porque están aguantando hambre, y le dicen que hubieran estado mejor en Egipto cuando eran prisioneros, ¿verdad? Que al menos ahí no tenían hambre. Y se empiezan a quejar, y yo me puse a pensar
que al final, en la historia relata que dice que la divinidad, que Dios escucha las quejas de su pueblo y le dice a Moisés que les va a alimentar y les hace la aclaración también de que deben de comer lo necesario de cada día, que no se deben de exceder de eso, que no deben acumular, ¿verdad? Y me puse a pensar, muchas veces hemos escuchado reflexiones de este pasaje sobre cómo a veces somos malagradecidos, cómo a veces muchas personas o muchos predicadores en muchas iglesias han utilizado este pasaje para obviar estas necesidades, ¿verdad? Justificarlas y anteponer las necesidades espirituales, ¿verdad? A las humanas, basándose en que hay que buscar primero a Dios y ahí lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Pero en el fondo me puse a pensar que muy probablemente la actitud del pueblo, como se narra en las Escrituras, fue una actitud bastante desafiante, fue una actitud de queja, y al fin y al cabo la divinidad concede la petición de esa queja. Porque entonces me puse a pensar, la queja era legítima, estaban aguantando hambre, se estaban muriendo de hambre, porque les decían, ¿a qué nos trajiste aquí? A morir al desierto. Y quizás las maneras en las que se expresan no fueron las mejores. Pero creo que en una situación de estas, cuando estás en una situación difícil, cuando estás aguantando hambre, difícilmente vas a tener una buena actitud, ¿verdad? Pero yo pensaba, ahora esto, ¿qué sentido tiene en nuestra vida o cómo lo podemos ver? Y me ponía a pensar que en nuestra comunidad quizás nosotros podríamos llegar a pensar muchas cosas de las que nos podemos quejar. La falta de empleo, ¿verdad? Ahora justamente como el pueblo de Israel que decide seguir a Moisés con esta promesa de libertad, de llegar a una tierra prometida donde abunda la miel, ¿verdad? Donde abundan los alimentos, donde fluye leche y miel, dice en la Escritura, ¿verdad? Y salen de situación de esclavitud y pasan por este desierto. Y en este desierto, rumbo a ese camino, pues creo que nosotros podemos tener situaciones como las del pueblo de Israel, en las que nos sentimos que morimos de hambre y nos podemos quejar. Y esa situación puede ser una falta de empleo, bueno, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa que nos está pasando justamente en estos momentos, que estamos tan involucrados en la comunidad, que hacemos las cosas con amor, que servimos, que hemos puesto nuestros dones y nuestros talentos al servicio de los demás. Y estas situaciones han llegado a nuestra vida y podemos pensar, estábamos mejor antes cuando no servíamos tanto en la comunidad. Estaba más tranquilo yo cuando no me preocupaba por hacer estas cosas. Estaba más tranquilo yo, ¿verdad? Cuando el estrés de hacer todas esas cosas no me afectaba. Cuando no tenía la necesidad de ir a ver que me pararan caras a la iglesia, de no tener que ir a pelear con los demás, de no tener que prepararme para servir los domingos. Estaba más tranquilo yo antes. Y podemos tener estas quejas, ¿verdad? Porque nos sentimos cansados, porque quizás nos ha llegado alguna enfermedad, porque quizás hemos perdido un empleo. Y decimos, me tengo que enfocar más en estas cosas como antes. Pero este mensaje, esta historia nos dice que la divinidad nos escucha en su amor. Cuando nuestras necesidades son legítimas, no solo escucha la divinidad nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia, también escucha nuestras quejas cuando éstas son legítimas. Y no duden
que la divinidad nos va a responder, no nos va a desamparar, no nos va a dejar morir de hambre. En su amor, la divinidad reconoce que estas necesidades deben ser suplidas. Y de esto mismo, un poco, viene hablando el Evangelio. El domingo pasado ya habíamos empezado a hablar, ¿verdad?, sobre la alimentación. Y este pasaje del Evangelio es continuidad de esta situación. En este pasaje del Evangelio Jesús dice que la gente lo anda siguiendo, ¿verdad? Y van y dicen, va para allá, entonces tratan de seguirlo, pero Jesús se les adelanta y cuando ellos se encuentran con Jesús, la gente, ¿verdad?, se encuentra. Le dicen, ¿dónde estabas? ¿Verdad? ¿Qué te habías hecho? Le preguntan a Jesús. Y Jesús les dice, les hace una aclaración súper fuerte. Y esto creo que también debemos de tenerlo bien presente. Porque Jesús les expone y les dice en su cara, ¿verdad? Ustedes me siguen porque les di de comer. Hasta que se quedaron satisfechos y no porque entendieron el milagro. Y esa es la parte que me encantó y que me llamó muchísimo la atención del Evangelio. Hay otras más adelante, pero eso me gustó porque entonces cuando hay un milagro en nuestra vida, hay algo que debemos de entender. Siempre que un milagro pase en nuestras vidas, debemos entenderlo más allá de lo superficial o de lo inmediatamente visible. Y esto refuerza mucho lo que yo les compartí el domingo pasado en la reflexión. El milagro no estuvo en que todas las personas comieran y se les quitara el hambre y hasta sobrara comida. El milagro estuvo realmente en la transformación del corazón de las personas que decidieron compartir lo que tenían, como el niño compartió los panes y los peces que tenían. Ese fue el verdadero milagro, la generosidad que brotó del corazón de las personas y no tanto en sí la alimentación. Eso fue la consecuencia del milagro. La consecuencia del milagro fue que todos fueron alimentados, que todos fueron saciados, que esa necesidad fue cubierta. Ese para mí es el significado y cómo ahora yo entiendo ese milagro de la alimentación. Y hablando de esto, Jesús les dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la que dura y la que da vida eterna. Y en este punto, recuerdo que hace unas semanas atrás yo le compartí este evangelio a alguien de la comunidad y le pedí su opinión. Y me decía, no estoy tan de acuerdo con Jesús en este punto, porque si uno no tiene pan físico para comer y así satisfacer una necesidad básica, me decía, y no morir, difícilmente va a poder acceder a la espiritualidad o a un pensamiento más elevado y sofisticado. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y a veces podemos, o debo decir, muchos predicadores han tomado mal este pasaje para sobreponer o hacerse del ojo pacho de las necesidades humanas, sobreponiendo las espirituales. Y le dicen a la gente, no, sí, mire, usted ore, ¿verdad? Usted ore en vez de decirle, mire, vamos a hacer algo para suplir esa necesidad. Mire, tome, aquí está para que pueda comprar pan. O mire, tome, le voy a dar la mitad de mi pan, por así decirlo. Y esto quiero que quede claro, porque no es lo que quiero que se interprete, como tradicionalmente lo hemos escuchado. Jesús nos dice que el pan físico no importa. Y de hecho, previamente, Él ya les ha alimentado hasta que quedaron saciados. Y como me dijo esa persona, creo que Jesús lo tenía claro. Para poder acceder a las necesidades espirituales, las necesidades físicas debían haber sido cubiertas. Y Jesús les había alimentado en varias ocasiones a la gente.
Pero por eso les dice, me siguen por eso, porque les alimenté y no porque hayan entendido de qué se trata esto. Luego les dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la que dura y la que da vida eterna. Esto quiere decir que luego de suplir las necesidades físicas, no nos quedemos enfrascados ni estancados en esto, sino que trascendamos y que demos el siguiente paso y que pasemos al siguiente nivel y que comprendamos el milagro que Él hace en nuestras vidas. Y la gente le pregunta a Jesús, ¿y qué es lo que la divinidad quiere que hagamos? Y Él les responde, crean en mí que yo soy a quien ella envió. Y esta es una muy fuerte y poderosa declaración. Porque Jesús les dice, no han entendido el milagro. Y luego ellos le preguntan, ¿y entonces qué debemos hacer? ¿Verdad? Porque al final ellos están siguiendo a Jesús porque se habían quedado estancados en este pensamiento de las necesidades físicas. Y Jesús nos dice que no es importante, dice, no se preocupen tanto. Me encanta porque no les dice, no se preocupen por el pan que se acaba, sino que dicen, debemos de preocuparnos definitivamente. Pero cuando esa necesidad está satisfecha, debemos de trascender y debemos de ocuparnos también por las necesidades espirituales. Y cuando Jesús les responde, ¿qué deben hacer? ¿Verdad? Cuando ellos le preguntan qué debemos hacer, Jesús les dice, creer en mí y creer que es la divinidad quien me envió. Y la gente todavía le dice, ¿y qué milagro nos vas a hacer para que te creamos? Y les recuerdan el pasaje del Éxodo, ¿verdad? Recuerda que Dios les mandó pan al pueblo de Israel para que se saciaran, como diciéndole, ¿y vos qué milagro vas a hacer entonces para que creamos de esto de lo que nos estás hablando? Y Jesús les dice que Él es el pan de vida eterna, que el que de Él come no volverá a tener hambre, que el que cree en Él no volverá a tener sed. Y yo no sé cómo nosotros entendemos estas poderosas frases de Jesús. Para mí esta es una de las declaraciones más fuertes que Jesús hace en todo lo que conocemos de los evangelios y las escrituras. Crean en mí y crean en que la divinidad me envió. Magdalitas, ¿creemos en Jesús? ¿Creemos en que la divinidad le envió? Y aquí, como ya lo hemos hablado, no estoy hablando de la caricatura de Jesús, como algunos han mencionado. Hemos entendido lo que Jesús representa y hemos entendido que Jesús es el mensaje que la divinidad nos ha enviado para que entendamos qué es lo que nos quiere decir. Esto es algo que yo les quiero invitar de manera personal a que hagamos este ejercicio de conocer a Jesús, de creer en Él, entender qué es lo que Jesús representa. Y para mí, Jesús representa el amor. Y ese es el mensaje que la divinidad nos ha enviado. Y Jesús está hablando constantemente de esto. Pero debemos comprenderlo no por escucharlo en esta reflexión, sino porque se ha convertido en una realidad en nuestras vidas. Porque hemos experimentado a Jesús mismo amándonos, porque hemos experimentado a Jesús mismo por medio del amor que sentimos a través del Espíritu Santo, de la Espíritu Santa que está en nuestras vidas y que arde en nuestros corazones y que nos hace venir aquí cada domingo
a servirnos los unos a los otros con amor. Dice Pablo en la carta de los Efesios que leímos también, que espero que hayan leído, ¿verdad? Y hace un fuerte llamado a la iglesia en Éfeso y les dice: vivan como es digno de aquellos que han sido llamados a ser el pueblo de Dios. Si nosotros hemos sido llamados a predicar el mensaje radicalmente inclusivo de la divinidad, vivamos de una manera digna de predicar este mensaje de inclusión. Sean humildes, dice la Escritura. Apóyense los unos a otros, manténganse unidos porque el Espíritu es uno. Es una sola fe, un solo bautismo. Es un solo mensaje del amor en el que hemos creído. Y así como nosotros hacemos diferentes cosas para servir en la comunidad, todos somos importantes. Creer en Jesús, creer en su mensaje, nos va a hacer estar unidos en la diversidad que somos. Nos va a hacer que vivamos dignamente este mensaje de radical inclusión que predicamos. Pero debemos conocerle, debemos saber quién es Jesús para nosotros, quién es ese Cristo para nosotros. Y al inicio de la reflexión yo les decía de los últimos 11 años de mi vida, porque hace 11 años yo pude experimentar ese amor radicalmente inclusivo. Y eso es lo que me mantiene aquí hasta el día de hoy, sirviendo en esta comunidad. A veces no tan bien, debo decir. Debo de reconocer que no siempre ha sido así, que sigo cometiendo errores, que me sigo desanimando, que a veces me quiero quejar, pero ahora entiendo también que cuando estas quejas vienen con legitimidad por nuestra experiencia, porque estamos pasando necesidad, la divinidad nos va a escuchar. Magdalitas, creemos en Jesús y en que la divinidad es quien le envió. Espero que podamos hacer eco de esta pregunta en nuestras vidas personales, en nuestro caminar en la fe, no solo durante esta reflexión, sino de aquí en adelante, para que nuestras vidas se vayan transformando, para que podamos vivir como ese llamamiento que le hace Pablo a la iglesia en Éfeso, de vivir de una manera digna, como hemos sido llamados a vivir. Nosotros somos los escogidos por el amor de la divinidad, lo hemos experimentado. Vivamos de tal manera que las personas puedan ver la inclusión, no de nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Amén. Te deseo todo bien y alegría cuando me dinero. Vamos a la casa del Señor, ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén.